Bueno, acá estamos, 15:54, ya nos metemos en la siguiente entrevista. Habíamos dicho que íbamos a hacer diferentes partes hoy del programa. Habíamos arrancado, por supuesto, con el contexto enfático del 20 de mayo, de lo que es esta fecha tan importante. Y vamos a hablar un poco ahora de manera analítica, un poco también entendiendo el contexto previo de esta marcha, pero está bueno ir también desde el punto de vista cronológico y cómo se ha dado la construcción alrededor de la conciencia de esta fecha, justamente este 20 de mayo tan especial, y nosotros creíamos que era más que oportuno convocar a alguien que realmente conoce mucho de toda esta historia y que nos ha ayudado tanto también para entender ciertos contextos y que habitualmente lo tenemos para conversar de distintos temas, y qué mejor que hablar también de esto justamente con el Rayo Ferreira. Un placer como siempre. Bueno, muy amable, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y acá nos encontramos en esta fecha, yo decía, bastante especial por distintas cosas, ¿no? Lo decían los integrantes de ayer en la conferencia de prensa, los voceros de la organización Madres y Familiares, de que se hace énfasis en que hay una potestad del presidente de la República en que debe dar la orden de investigar, de que las Fuerzas Armadas den la información, pero además estamos en un proceso donde los restos hallados en el batallón 14 del pasado año todavía siguen sin identificarse. Sí, una cosa que pasó y que, bueno, si lo analizamos desde el punto de vista histórico, o más que nada tiempo histórico, no podemos olvidarnos que desde la asunción de Sanguinetti hasta el año 96 entró a los cuarteles. Eso es lo primero. Recién en el 2005 Tabaré Vázquez hizo la interpretación del artículo 4 de la ley de caducidad, donde decía que una vez que se hiciera una denuncia por parte, en este caso de familiares, de que podía haber un enterramiento en alguno de esos cuarteles, el presidente de la República, por sí mismo, en una interpretación de ese artículo 4, podía dar la orden de entrar a los cuarteles. Así se hizo, se entró a los cuarteles. El pasar 20 años sin entrar a los cuarteles, todos sabemos bien que pudo pasar muchísimas cosas. Todos teníamos la duda de que había o no había desaparecidos. Es más, todavía hay relatos de gente que estaba en contra de este tema, porque, como todas las cosas, de que no hay desaparecidos o que no había hasta hace un tiempo. Hoy por hoy los huesos ya hablan. Claro. Es indudable de que, y también el maestro Julio Castro no fue un asesino, por decir una cosa, ni fue un tupamaro que mató 40 personas. El maestro Julio Castro pensó la educación desde la concientización de los niños, pero no desde la política, desde comenzar a estudiar todo, investigar todo, porque la vida misma es eso. Entonces, el maestro capaz que lo que hacía era ayudar a pensar. Pero vaya casualidad, ahí en ese batallón también, a pocos metros de donde lo encuentran al maestro Julio Castro, al poco tiempo lo encuentran a Eduardo Bleyer, el padre del poeta nuestro, sí. Bleyer. Y ahí se desmiente totalmente, o por lo menos cae, aquello que era casi a voces la Operación Zanahoria. Es decir, se hicieron desenterramientos, se cremaron y se tiraron al mar. Ahora ya nos queda la duda, no es tan fácil. Presumiblemente mucha gente no se daba cuenta de que en esos cuarteles donde últimamente soldados hacían todas sus tareas, estaban caminando por encima de restos humanos que habían sido enterrados, se le había puesto cal encima y erróneamente pensaron que la cal los iba a comer. Bueno, los huesos hablaron. Y ahí aparece Bleyer, el maestro Julio Castro. Y ahora, sí, hay un cuerpo que se dice por ahí que puede ser de una compañera del Partido Comunista, no voy a hacer análisis del tema,
pero sabemos bien que es un cuerpo de mujer que pertenecería a enterramientos clandestinos de desaparecida, en este caso uruguaya, y no quiero dar nombres, pero ya los medios están como diciendo que va por el camino tal, es decir, hay un cruzamiento de genética que presumiblemente dentro de muy poco tiempo ya se dé. Así que hay desaparecidos, hay enterramientos clandestinos y hay, por sobre todas las cosas, un desenmascaramiento de las condiciones que siempre pretendieron decir los militares. Nosotros, esta es toda la información que tenemos. No, señor, hay mucha más. Hay mucha más porque cada vez que se entra a los cuarteles hay una muy grande preocupación en el resto de las Fuerzas Armadas, activas o ya no activas. Todos entran a preocuparse porque les pega por costado o les pega por derecho. Acá hay alguien que funciona hoy por hoy de político, que sabemos bien que es el general Manini, que tiene por lo menos cierta información que no la brindó como tenía que brindarla, no solamente al comando, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en ese entonces era Sanguinetti, que costó la caída de un ministro, lamentablemente el compañero Jorge Menéndez. Todas esas cosas, tiene muchas puntas este asunto, pero yo quería más que nada ponerlo en el enclave ese. Durante 20 años no se hizo nada. Es más, no sé si ustedes se acuerdan, pero en una entrevista con Mirta Legrand, el padre del actual presidente de la República, Lacalle Herrera, dice, serán una docena y media de desaparecidos. En esos términos se refirió. Entonces, cuando alguien que fue presidente, que ocupó lugares y que además pudo haber hecho lo que hizo Vázquez, que es capaz que no fue mucho, pero en base a la interpretación, vuelvo a lo mismo, del artículo 4 de la ley de caducidad, aquella ley de caducidad que se impulsó por parte de Sanguinetti como salida institucional con un eslogan del cambio en paz. Esa ley de caducidad va a haber que rascarla muy profundamente porque debe de tener apéndices, venitas que van por muchos lados y que quizás haya personas que prefirieron eso porque paralelamente había una salida institucional. Y no olvidarnos tampoco que más allá de la salida institucional, durante muchísimos años, gente que militábamos en sectores de izquierda, en sindicatos, fuimos y hasta hace muy poco seguíamos siendo vigilados. Eso no lo digo yo, Entonces, vuelvo a lo mismo. Esos 20 años de ocultismo muy negros daba para hacer muchísimas cosas dentro de los cuarteles, porque no se entraba a los cuarteles. Así que bueno, ese es más o menos el contexto. ¿Por qué esta es la 29ª marcha que se hace? Surge, y bueno, no voy a hacer historia, pero surge porque se busca la coincidencia de la muerte, del asesinato en el año 76, allá en el año 76, de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wotherham Blanco,
que eran, ellos dos habían sido militantes del MLN, pero que en ese momento estaban disparando de la dictadura, como dispararon muchísimos uruguayos. Ese asesinato dio pie para que, más allá de mucho tiempo, los madres y familiares de detenidos desaparecidos tomaran como fecha de referencia el 20 de mayo, para empezar a caminar al menos en silencio en busca de sus hijos, sus nietos, sus esposos, sus esposas, porque así fue. ¿Qué significó la Comisión para la Paz cuando surge? ¿Qué tenía eso como elemento novedoso precisamente? Porque se toma mucho como un antes y un después en la historia reciente. Vos sabés que está buena tener esa información. A mí me parece que es muy importante lo que decís vos, Gonzalo, porque el padre Perico Pérez Aguirre, impulsor de muchos movimientos, al cual Jorge Valle le da la potestad de trabajar en la Comisión para la Paz, desde otra óptica tal vez. Era un cura, él tenía cierta información por esas cuestiones que tienen de vínculo con personas, claro, con conciencias a veces, que venían a decir. Y bueno, Perico Pérez Aguirre, además de trabajar contra la ley de caducidad y luchar por el voto verde, que marchamos, perdimos y no pudimos derogarla, pero Perico Pérez Aguirre fue un antes y un después, sí. Yo creo que Jorge Valles hizo un saludo a la bandera, porque no hizo lo que hizo Vázquez, por ejemplo, claro, que era entrar a los cuarteles. Nos hubiésemos ahorrado algunos dolores de cabeza y dudas históricas que pasaron, como eso de si existió o no existió la operación Zanahoria, de desenterramientos, enterramientos en otro lado, de cremaciones, de tirar al mar. Digo, esta historia es muy larga de contar. Claro. Yo conté, claro, lo de Selmar y Gutiérrez Ruiz. Selmar era un tipo del Partido Colorado, de la lista 15, que con el tiempo lo apoya a Gestido. Muere bueno, fue ministro de Industria, sí, Selmar. Fue ministro de Industria de Gestido. Sí. Muere Gestido, queda Jorge Pacheco Arreco y a la semana, a los 15 días, mete las medidas prontas de seguridad. Tanto es así que con esas medidas prontas de seguridad, muchos de los gremios empiezan bueno, los bancarios. Mi padre, por ejemplo, era dirigente sindical de ADEOM y se reunían en un lugar comercial que hoy sigue siendo restaurante. Se reunían del lado de atrás a tomar una cerveza y una grapa, pero hablaban de sindicalismo hasta que en determinado momento el dueño le dijo: no, claro, vengan más, vos sabés que me están rodeando. Claro. Así que estamos hablando del año 68, 67, 68, ahí me pierdo un poco, con Pacheco Areco, y ya los militares en la calle. Y Pacheco Areco, que sigue gobernando con ese sistema, congelamiento de precios, salarios, Dinacoprin y otras cosas más. Pero ¿qué pasa? Todo eso ya genera una convulsión social en los cuales algunos uruguayos decidieron tomar las armas. Y hay que decirlo. Sí. Si estamos analizándolo históricamente, hay que decirlo. Claro. Personalmente yo no lo compartía, pero existieron los Tupamaros, que en definitiva me parece que había un asociarse a la Revolución Cubana. Toda América Latina estaba mirando la Revolución Cubana como un hecho histórico fundamental de liberación, es decir, pero los norteamericanos estaban también mirando. Sí, no, claro. Y por otro lado estaban diciendo, bueno, no sea cosa que Cuba se nos corra para toda América Latina, y Uruguay, que era un país chiquito, era una experiencia notable para hacerlo. Che Guevara viene a... se manda un discurso en la
universidad genial, pero después va a Punta del Este y está con Eduardo Víctor Aedo, que en ese entonces, además de ser pintor, a mí no me gustaba lo que pintaba Aedo, pero era blanco, herrerista. Y el Che se manda terrible discurso en Punta del Este. Es decir, había toda una movilización, jóvenes, yo en ese entonces no llegaba a 16, 17 años, pero también tenía la cabeza, yo quería revolución. A mil. Y bueno, todas esas cosas, digo, hay que ponerlas en contexto. Y gurises un poco más grandes que yo cayeron solamente por una pegatineada. Sí. Y desaparecieron. Hace poco escuchaba a Mariana Zaffaroni. Los ojos de Mariana fueron para nosotros un símbolo de lucha y de esperanza de volverlos a encontrar. A Simón Riquelme, el hijo de Sara Méndez. Bueno, capaz que pespunteo por todos lados de la historia, pero es que la historia reciente es tan importante, tan dura, tan negra y a veces tan ocultista que nos permite hacer esos pespuntes, ¿no? En este sentido, tocaste hace un rato, por ejemplo, que sería integrante del Partido Comunista, la mujer que presuntamente allá ahí en el batallón 14, ¿no? Uno no lo hace en el sentido de la valoración en cuanto a los números, me refiero a la magnitud, la proporción de los hechos. El Partido Comunista llevó una parte terrible en cuanto a víctimas, en cuanto a la crueldad de la dictadura. Me tengo que acordar, por ejemplo, de la seccional 20 también. Claro. En ese sentido. ¿Cómo era precisamente formar parte, atreverse en esos años a formar parte del Partido Comunista, de la Unión de Juventudes Comunistas? Era como una especie de condena, ¿no? Porque decir soy comunista hasta ahora cuesta muchísimo. Pesa, sí. Pero en ese entonces, en épocas no solamente de la dictadura, vuelvo a decir un poco más atrás, en el gobierno de Gestido, de Gestido y de Pacheco. No se olviden que Pacheco Areco quería casi logra la reelección, tipo con la reforma. La reforma naranja. Es verdad. Casi logra la reelección. Es decir, había una altísima tendencia a la derecha, que a veces uno mira en estos tiempos la derechosidad que hay en cuanto a la reperferización de la sociedad, pero en ese entonces la derecha tenía muchos adeptos y ese sistema de Pacheco Areco también fue una condena para los que pensábamos en izquierda. Yo tenía amigos que no eran del partido. Yo nací, voy a hablar de mí, que es lo más a mano que tengo, pero yo nací siendo de la 99. Michelini era correligionario de mi padre. Mi padre era candidato por la lista 15 acá en Durazno. Sí. Y Michelini, por allá por el año 71, llega por mi casa a invitarlo y le dice: mirá, Emilio, vos sabés que estamos con Alba y otros compañeros tratando de despegarnos de estos sectores y conformar una corriente de izquierda que se va a llamar Frente Amplio, Frente Amplio o Frente de Izquierda, no sabemos bien, y vamos a ir unidos con el Partido Socialista, el Partido Comunista, otros sectores, no sé qué. Lo dejaron pensando a mi viejo. Mi viejo siguió siendo de la lista 15, era también amigo de Jorge Valle. Pero a mí siempre digo, a mí me pasó de rosca y se reían algunas veces. Mi padre murió relativamente joven, pero se reía cuando me decía aquella conversación que vino Selmar. Selmar hablaba muy rápido y era muy convencedor, con muchísima información en la cabeza, algo así como el Boca Andrade, pero en versión menos agitador y menos gritón tal vez. Pero era un tipo que tenía una brillantez enorme. No podíamos dejar de negar que
que tenía, me fui por la rama, ¿no? Pero tenía, además de haber estudiado, había sido dirigente sindical de los bancarios, periodista de Acción, del Día, de Época, escribía muy bien. No podemos negar tampoco lo que fue Selmar en el Tribunal Russell. El Tribunal Russell fue un tribunal que lo creó Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre, por las violaciones de derechos en la guerra de Vietnam. Búsquelo por ahí porque ese tribunal fue creado específicamente para eso, cosa que los norteamericanos los odiaban, tanto a Bertrand Russell como a Jean-Paul Sartre. Y Michelini va y hace un alegato de todo lo que estaba pasando en Uruguay, y en ese momento dice: los tupamaros desaparecieron, ya no existen tupamaros en el país, están todos procesados. Lo que existen son uruguayos luchadores por la democracia. Nosotros tuvimos que salir del Senado porque nos echaron. Hubo una ruptura institucional. Todo eso lo dice Selmar en el Tribunal Russell, que muy poco se recuerda. Fue ahí a instancia de eso. Y a partir de eso surge la cacería de Selmar. De Selmar y el Toba también, porque eran amigos. Es decir, claro. El Toba había sido herrerista. Cuando digo el Toba, digo Gutiérrez Ruiz. Había sido herrerista. Con el paso del tiempo se integra al movimiento por la patria, liderado por Wilson, que también tenían un perfilismo, por así llamarlo, de blancos independientes, perfilismo progresista dentro, nada que ver con el herrerismo, y así le va al pobre Toba, ¿no? Así que bueno, la historia viaja muy lejos. Pero volviendo al tema ese, me parece que el hecho de sentirnos comunistas muchas veces nos hacía sentir también responsables de algunas cosas. Yo, por ejemplo, tuve que aceptar ser, lo puedo decir ahora, sí. Integrante de SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia, porque el Partido Comunista estaba desintegrado, estaba hecho pelota, como dicen los gurises. Entonces un día llega una compañera que vendía libros y me dice: te traigo unos libros que eran cuentos para niños, pero entre medio venían algunas informaciones que nosotros teníamos que dar para enviar al Servicio de Paz y Justicia, que seguía funcionando. Y si mal no recuerdo, Perico Pérez Aguirre tenía que ver con todo eso también, porque en el Uruguay Perico fue una persona muy importante en la búsqueda, no solamente en la búsqueda, pero sí en defensa de los derechos humanos, y tenía una altísima visión de lo que eran los derechos humanos en el mundo. Así que de ahí en adelante nunca más solté las riendas, ¿no? Y por eso también me condené a mí mismo. Claro. Ahora el presidente de la República, como comandante en jefe de las tres armas, tiene el poder de decisión de esto, de decir, abrir todos los cuarteles, ingresar y vamos a llamarlo así, escarbar todo. Sí, yo escucho a los compañeros de madres y familiares diciendo que la verdad está secuestrada. Y realmente no hay mejor definición que eso. La verdad está secuestrada. Y no creo, porque nosotros ya sabemos cómo es, cómo funciona el andamiaje militar, que es vertical. Sí. No creo que nada de ello haya sido desaparecido totalmente, ni ningún archivo haya desaparecido totalmente. Porque escuchándolo al ex ministro García, hablaba de dar a conocer todos los archivos de la dictadura. Yo creo que en determinado momento, acá estuvimos conversando, todos los archivos de la dictadura pueden tener aciertos y pueden tener grandes errores, porque no es lo mismo que una persona
dé su testimonio, como lo estamos dando acá, ante un juez civil, ante un fiscal civil, sin una picana o sin mojarte y ponerte una picana eléctrica, es diferente. Claro. Presumiblemente, si en este momento yo tuviera así, yo te digo, vos sabés que, no sé, en la dictadura eran buenísimos. Y bueno, eso esos archivos que pretenden ser desempolvados, hay que tener muchísimo cuidado porque puede empezar un relato totalmente tergiversado de la historia. No sé hasta dónde, porque hubieron compañeros que resistieron tanto, que están desaparecidos. Claro. Así que voy por ese lado. Absolutamente. ¿Sabes que ahora pensaba incluso qué difícil que ha sido desmitificarlo? Yo decir rebatir sería sencillo desde el punto de vista argumentativo, no en la batalla cultural, y a eso apunto. La teoría de los dos demonios parece que gana terreno y gana terreno permanentemente. Sí, es una fórmula, es simplificar lo complejo. Sí. Porque vuelvo a lo mismo. La historia, hoy nomás, yo fui al acto de mi nieto en la escuela 2 y la representación de la batalla de las piedras era tan sencilla como eso, cuando en realidad la historia fue una enorme estrategia, no solamente artiguista, sino de algunos aliados de Artigas que apoyaban al movimiento artiguista, por así llamarlo, y bueno, y el error grave que tuvo de Posadas de no haber sabido interpretar que le habían dicho que no estaba en condiciones de enfrentamiento, por decir una cosa. Claro. Una cosa breve de la historia que habría que analizarlo, cuál fue el error, si fue un acierto de Artigas, que debe haber sido, cuando descubrió que Posada le estaba, como diciendo, le juego de taquito, y perdió uno de los principales bastiones en la historia. Y quedó grabado de ahí para siempre, ¿verdad? Como que nosotros ganamos la principal batalla de la historia del Uruguay, ¿no? Entonces, eso que decías vos, Gonzalo, de la teoría de los dos demonios, a mí me parece que no viene al caso en estos, porque no todos somos, y vamos a hablar en plural, no todos somos buenos y lineales, ni todos somos malos y lineales. Todos tenemos algunas cuestiones que nos reperfilan para un lado o nos reperfilan para el otro, pero me parece que cuando ideológicamente estamos bien plantados, nos definimos. Ahí lo que nos hace es que la otra persona sepa con quién está jugando y de qué forma. Históricamente nos puede catalogar, mira, no coincido con vos, pero yo no te puedo catalogar de bueno o malo, yo te puedo catalogar de que no coincido con vos. Claro. Pero cuando alguien dice esto es bueno y esto es malo, en la historia hay errores grandísimos. Hoy por hoy lo estamos viendo. Israel está haciendo prácticamente lo que le hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Injusto, lo que hicieron los nazis con los judíos, pero también lo hicieron con los gitanos, también lo hicieron con los homosexuales, también lo hicieron con los artistas. Robaron cuadros, robaron casas, los nazis. Acá hicieron lo mismo, los tupamaros habían desaparecido y los militares se quedaban con niños, sí, y se quedaban con una estancia, se quedaban, generaron deuda externa a más no poder, es decir, se utiliza muchas veces en defensa de las famosas democracias y otras cosas más, y el buen vivir de la población, acciones que lindan con lo más malo del ser humano. Entonces digo, la historia vuelve a repetirse por distintos lugares. Cuando hablo de Israel, no estoy hablando de la población israelita, ni estoy hablando
de los amigos judíos que podemos tener nosotros. Estoy hablando de un gobierno que estaba para caer, por decir, me desvié del tema, pero me encantan los temas porque hay que analizarlo desde ese punto de vista, de un gobierno que estaba a punto de caer, e inventa una acción casi terrorista en la Franja de Gaza. Es decir, yo sé que estos otros vinieron, hicieron eso. También te queda la duda, ¿no fue gestado? ¿No fue inventado? ¿No se le abrió las puertas? ¿Por qué lo echaron al general ahora? Digo, no estoy hablando de los desaparecidos, pero dejo líneas como para investigar. Sí. El problema es de ustedes ahora. Claro, es verdad. No, pero aparte de todo, a ver, a mí lo que me genera satisfacción, algo conversábamos fuera de micrófonos. Ojalá que eso se dé en todo el país y no solamente en Montevideo. Creo que es un tema de proporción también de población. Que todavía esto se siga dando a través de la responsabilidad que se va pasando de las generaciones. Cuando uno ve jóvenes que se comprometen y toman la causa como si fuera tan propia como de los más veteranos que lamentablemente lo han vivido, es un plano de, bueno, se ha logrado. Claro. Al menos continuar. Sí. Porque hay una concepción humana que me parece que tenemos que tenerla muy en claro, que es que la vida es una gestación, es un desarrollo, una gestación embrionaria, un desarrollo biológico, y la muerte. Eso lo tenemos claro todos. Nacemos, en el momento que nacemos, tenemos un desarrollo que será más corto, más largo. También existe lo imprevisto. Lo más seguro es la casualidad. Sí. Podemos morir debajo de un camión. Pero en definitiva la muerte existe. La palabra muerte para nosotros es la concreción, el final de la vida. Eso nos da la seguridad de que todos vamos a morir, buenos, malos, ricos, pobres, todos vamos a morir. Pero volvernos invisibles, desaparecer, eso es lo que a los muchachos hay que explicarles. No puede existir ningún ser humano, ni ningún animal, que pueda desaparecer. Es decir, se nos muere el perrito y nosotros hacemos un lugarcito allí para poner, y sabemos bien que los huesitos están allí, capaz que ni están, pero desaparecer es lo más inhumano que puede existir. Entonces, cuando se miente, se oculta información, y se miente plenamente, la palabra mentira está inculcada. Y la democracia durante 20 años ocultó información o no permitió que se entrara a los cuarteles, que eran los lugares con enorme perspectiva de encontrar cuerpos, como se ha dado. Bueno, todo eso es inconcebible, no nos entra en la cabeza. Yo a veces les digo, tanto a mis hijos o a otros muchachos que de repente conversamos, conciban ustedes, pónganse del otro lado, que la izquierda hubiera sido derecha, como decía el maestro Chenique. Sí. Pónganse del otro lado y entenderían, les daría la cabeza para ponerse del otro lado, porque todo lo relativizamos o lo ponemos en dos polos, es decir, izquierda-derecha. No, señor, izquierda-derecha nada, humano o antihumano, así bien claro. Sencillo. Las cuestiones de la vida se resuelven con cuestiones de la vida. La muerte es el final de una vida, pero la desaparición de un ser humano es inconcebible. Entonces, como la desaparición de niños, ¿cómo van a desaparecer niños? Yo no quisiera estar en el lugar de Mariana Zaffaroni, terrible, por decir que tenía un nombre que tuvieron que explicarle que María Esther Gatti de Isla era la abuela, pero que ella tenía otra abuela y que vas a tener que reinterpretar la historia. Imagínense lo que es eso, es casi inconcebible. Bueno, esos niños se raptaban, Simón Riquelme, Anatole, Julien, todo eso era
parte también del andamiaje de una guerra ya desmedida. Yo creo que los militares se habían vuelto ya perros de caza. Salían de cacería por las noches. Te digo la verdad, ver un Ford Falcon, nosotros veíamos un Ford Falcon y decía, ay, el diablo. Mío. Veíamos el diablo. Sí, bueno, sí. En Montevideo mucho peor todavía. Tengo conocido que decía, nosotros veíamos un Ford Falcon y sabíamos bien que llegaban a casa. Yo qué sé. Yo viví, por ejemplo, en la guerra, en la huelga bancaria, cuando, no sé, los militares llegaban a mi casa a hacer un allanamiento, ahora que está de moda, que no sé qué, que hacemos allanamiento nocturno. Yo quisiera ver lo que era el allanamiento nocturno. Sí, imagino. Entraban y tiraban todo, y se sentía el ruido de las botas y quietito contra el mostrador. Bueno, está. Esos allanamientos nocturnos, que estoy seguro que el Pelado Bozano lo pasó, el Carro Sánchez lo pasó, el Cacho Pinto lo pasó, digo, era así. Entonces, digo, era un avasallamiento social de gente. Yo tuve profesores que eran sensacionales, sin embargo se tuvieron que ir del país o los echaron. Hugo Apolo, era profesor, lo echaron del liceo y lo echaron de la intendencia también. También, sí. Y era wilsonista. Así que no tenían medida. Bueno, todas esas cosas no se pasaron de la raya, pero se pasaron de la raya tomando en cuenta la inhumanización de la cuestión. Absolutamente. Rayo, un placer como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Hemos además por favor hablado, creo que invito en general para hoy, perdóname, hoy a las 19 horas en Artigas y Varela. Ahí se marchará hasta 19 de abril y después hasta la Plaza Artigas, en la marcha que se hace permanentemente. Ojalá que sea muy grande. Los más veteranos que no puedan ir, que manden a los hijos o que manden a los nietos, porque es importante la presencia en todos los pueblos y ciudades del interior, así como Montevideo. Pero allí vamos a estar. No lo habíamos mencionado, pero incluso allí siempre está bueno refrescar el dato. Allí en el Liceo Rubino incluso está el sitio, ¿verdad?, de memoria para, en este caso para Héctor Giordano y Célica Gómez. Exactamente. 2 de los 5, ahora nos decían hace unos días. 5, o pueden ser 6. Es verdad. Y los dos nuestros, tanto Héctor como Célica. Así que lo seguiremos buscando. Pensando, y ya cerrando esto, pensando de lo que tú manifestabas, Rayo, de por qué el pueblo uruguayo está dividido, porque está dividido de concepto, de decir que esto tendría que ser una unanimidad. Sí, yo no digo que vaya todo, no sé cuántos somos en Durazno, 35.000 personas, pero digo, a veces se escuchan opiniones y a veces escriben acá o en redes sociales, como que sigue aquello de ustedes eran los malos, ustedes eran los que desarmaron todo esto. No, la información es muy importante. Claro. Tener información es muy importante para discernir cuestiones de la vida. Entonces, si nosotros no tenemos la información, y más hoy que existen las fake news y todo ese tipo de cosas, pero tener una buena información y si tenemos dudas, seguir investigando y llegar a lo más profundo de las cosas para tener una idea más o menos clara de cómo fueron las cosas. Esta historia reciente del Uruguay es muy reciente. Estamos hablando de 50 años, nada. Yo estoy contando porque la viví. Claro. Entonces digo, así que es muy reciente. Inclusive soy peligroso de poner opinión, que quizás mis hijos van a hacer un relato diferente, o mis nietos, si les gusta la historia. Así que bueno, lo dejamos por ahí por ahora. Clarísimo. Gracias de verdad, Rayo, un placer. Nosotros vamos a la última pausa y ya venimos para el cierre.